días a todos. Para terminar el capítulo 1 de la segunda carta de los Corintios esta mañana, vamos a estar viendo los versículos 12 hasta el 24. Hablábamos la semana pasada acerca de que Dios es un Dios de toda consolación y veíamos cómo Pablo había experimentado en su vida a través de muchas pruebas, dificultades, luchas, la consolación de Dios, y esto había servido para consolar a otros, pero también había servido para que los hermanos estuvieran orando por él en medio de las dificultades. Es importante entender, y compartíamos ayer con una de las familias de la iglesia, es el testimonio de que muchas veces Dios permite las dificultades en algunas de las familias de la iglesia con el propósito de que se reavive nuestro fuego por la oración. Pablo en esta segunda mitad va a hablar específicamente de su ministerio y las razones por las cuales él también recibió esa consolación en su ministerio como apóstol, como predicador de la palabra. Algunas de los hermanos y familias de la iglesia ya están involucradas en algunos ministerios de la iglesia o se están involucrando, están creciendo, están aprendiendo, se están formando para el servicio al Señor. Mi pastor me dijo cuando yo empezaba mi preparación algo muy alentador. Te garantizo dificultades, me dijo mi pastor. Pero la tremenda bendición de esas dificultades es que han servido para mi crecimiento espiritual, para mi crecimiento como servidor de Jesucristo y también para el crecimiento de la obra. Entonces, vamos a ir leyendo y vamos a ir desglosando, vamos a ir estudiando, vamos a ir viendo lo que Pablo está compartiendo en este mensaje de la segunda carta a los Corintios, los versículos 12 hasta el 24. Dicen los versículos 12 hasta el 14: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús, para el día del Señor Jesús. Es interesante que Pablo había prometido a los corintios ir a visitarlos, pero hubo algún cambio de planes en el medio de esta promesa. Él tenía el deseo de ir a visitarlos de ida y después volver a visitarlos de vuelta. Pero hay un cambio de planes y entendemos de que los corintios estaban un poco molestos por que Pablo les había dicho que iba a ir y después no fue, envió a un hermano en lugar de él. Quizás ellos estaban pensando que Pablo tenía un doble discurso, quizás ellos estaban pensando de que Pablo no estaba cumpliendo o los estaba manipulando. En la cultura en general de la zona, las diferentes religiones, las personas estaban acostumbradas a que los líderes o que los líderes religiosos manipularan a las personas, les mintieran a las personas. Entonces era hasta entendible, por decirlo de alguna manera, de que ellos pudieran sentirse manipulados o sentirse defraudados, por decirlo de alguna manera, por las acciones del apóstol Pablo, por las acciones, por el cambio de planes. Entonces, Pablo quería que los corintios entendieran que no tenía ninguna segunda intención. Él quería que los corintios entendieran claramente y pudieran ver que sus cartas no tenían segundas intenciones, no tenían
cosas escondidas. Por eso Pablo les dice, no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis. Entonces, Pablo está tratando de decirles, miren hermanos, lo que estoy haciendo, lo que les dije que iba a hacer, era mi deseo. Una de las cosas que siempre comparto y siempre digo cuando algún hermano se está preparando para el ministerio es, hermano, seguramente te voy a fallar. Seguramente en algún punto, o a los hermanos de la iglesia también, seguramente en algún punto vas a poner alguna expectativa en mi persona como hermano en Cristo, como pastor, y seguramente te voy a fallar. Porque muchas veces Dios, uno tiene sus planes, ¿no? Uno planea, ora, confía en la guía del Señor, pero a veces el Señor hace algunos cambios en los planes para su gloria y porque Él sabe lo que es mejor. Entonces puede pasar que cuando suceden estas cosas y muchas veces nos comprometemos o planeamos y después las cosas no suceden de esa manera, puede ser que alguien se sienta defraudado o algo así. Miren, los versículos 15 hasta el 17 ahora. Dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuviese una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminados por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, ¿usé quizás de ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no? Bien, entonces acá Pablo empieza a describir lo que estaba pasando. Los corintios se estaban quejando de esto, ¿no? De que Pablo era, sí, no voy, me dijiste una cosa, ahora estás haciendo otra. Estaban acusando, por decirlo de alguna manera, a Pablo de que no era de confianza, como que era una persona de doble ánimo. Pablo había decidido, había prometido ir a ver a los corintios antes de su viaje a Macedonia. Y después cambió sus planes y decidió verlos cuando iba y también cuando volviera, para, como dice ahí en el texto, dice para tener una segunda gracia con ellos, para tener una segunda gracia. Cuando pasó de ida, y lo vamos a ver en el comienzo del capítulo 2 de 2 de Corintios, si me pueden acompañar ahí brevemente, y va a ser un vistazo de lo que vamos a ver la semana que viene. Dice, 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 1, dice, esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Cuando recordamos la primera carta a los Corintios, vemos que Pablo tuvo que ser duro con ellos y porque estaban teniendo bastante desorden en la iglesia. Estaban teniendo bastantes problemas. Estaba una iglesia llena de confrontación, llena de dificultades. No porque le faltara riqueza financiera, no porque le faltaran dones espirituales, sino porque había mucho desorden. Y esto había causado tristeza al apóstol. Entonces, Pablo había deseado ir y fue la primera vez y la verdad le causó bastante tristeza, dice ahí. Vemos más adelante en los capítulos siguientes que Pablo está hablando de que su primera carta había sido severa y él quería ir de nuevo a verlos, pero con el deseo de no ir de nuevo con tristeza, sino con el deseo de pasar tiempo con ellos y que ellos le encaminaran, Para que se entienda, el ser encaminado era cuando venía alguien importante en la sociedad antigua, se salía a recibir a esta persona a cierta distancia de la ciudad, se lo encaminaba hacia la ciudad y también cuando esta persona tenía que salir de la ciudad, se lo encaminaba o se lo ayudaba a que esta persona siguiera viaje.
Pablo dice y les pregunta a los corintios en versículo 17, así que al proponerme esto, ¿usé quizás de ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no? Entendemos por lo que Pablo está diciendo de que los cristianos de Corintio estaban acusando de ser voluble a Pablo, de que cambiaba de decisión, que primero decía sí pero significaba no, o que decía no pero significaba sí. Entonces Pablo estaba siendo criticado y como que no podía decidir, bueno, ¿qué hago? ¿Hago esto? ¿Hago lo otro? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo sigo con mis planes? Y como les decía, es hasta entendible que los cristianos de la iglesia de Corinto se sintieran un poco decepcionados, un poco defraudados, porque Pablo había prometido hacer una cosa, pero después había cambiado esos planes. Dice el versículo 18, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Bien, ahora Pablo les va a enseñar a los hermanos de que sus decisiones, aunque muchas veces los hermanos no las pueden entender o están esperando ciertas decisiones, o que el líder o que el pastor en este caso, que dijo, bueno, vamos a ir vamos a hacer esto y vamos a hacer esto y vamos a hacer esto. En algún momento Dios habla a su siervo por medio de su palabra y el pastor o el líder de la iglesia empieza a hacer algunos cambios. Recuerdo hace más o menos unos 3 años atrás, en la iglesia empezamos a implementar unos cuantos cambios en cuanto al modo de hacer las cosas. Y recuerdo que hubo en ese tiempo algo parecido a lo que Pablo está experimentando acá, ¿no? Muchos hermanos pensaron en ese momento de que el pastor estaba haciendo cambios y por qué estaba haciendo cambios y había un plan de trabajo para la iglesia y hacíamos esta actividad y hacíamos esta otra actividad. Y el pastor empezó a cambiar y empezó a proponer una serie de, no actividades, sino de acciones individuales, pero también como iglesia. Un cambio de filosofía de ministerio, un cambio de forma de trabajar en la iglesia. Y compartí ayer con un muy buen amigo, con un pastor, de que en el tiempo en que la iglesia estaba llena de actividades, si ese modelo de iglesia hubiera estado hoy en día, la iglesia hubiera estado parada todo este tiempo. No hubiera tenido nada para hacer, solamente escuchar al pastor los domingos predicar. En cambio, habiendo cambiado o siguiendo la voluntad de Dios a través de la palabra de Dios y haciendo lo que Él nos mandó a hacer, que es ser discípulos de Jesucristo, que hacen discípulos de Jesucristo, esta iglesia ha seguido ministrando el Evangelio, ha seguido dando crecimiento a los miembros de la iglesia, ha seguido avanzando en el ministerio. Y es entendible que en algún momento algunos hermanos que estuvieron ahí pensaran o dijeran, ¿qué quiere hacer el pastor ahora? ¿Qué idea nueva se le acaba de ocurrir al pastor? ¿Hacia dónde nos quiere llevar? Y los que hacen más tiempo que están en la iglesia pueden dar testimonio de esto. Pero volviendo a lo que Pablo dice, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. No estoy diciéndoles una cosa y estoy haciendo otra. Porque nuestra palabra no está respaldada en nosotros, no está respaldada en nosotros, sino en la fidelidad de Dios. Versículo 18 dice específicamente, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Entonces, no se trata de lo que Pablo piense o lo que Pablo quiera, sino se trata de lo que Dios está guiando a Pablo a hacer.
Y aunque muchas veces los hombres tenemos planes, confiando y orando antes de tomar esas decisiones, Dios en cualquier momento puede modificar esos planes. Versículos 19 hasta el 22 dice: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado arras del Espíritu en nuestros corazones. Muy bien, ahora Pablo está diciendo: miren, hermanos, ahora les voy a dar las razones. Ahora les voy a dar las razones o la garantía de que mis decisiones o los cambios en mis decisiones no tienen tanto que ver con algo que yo esté deseando hacer en mi carne, sino estoy siendo guiado por Dios. Dice: Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, no ha sido sí y no. Pablo está diciendo que Jesucristo es confiable y digno de confianza. No que Él sea específicamente como hombre digno de confianza, sino que Jesús es digno de confianza. Y Jesús era quien respaldaba el ministerio del apóstol Pablo. Entonces, si Jesús no cambiaba, entonces los cambios en el ministerio o los cambios de decisiones en algún momento en el ministerio no tenían tanto que ver con la persona del apóstol Pablo, sino tenían más que ver con la guía del Señor Jesucristo. Dice ahí la palabra de Dios que lo que Dios dice es siempre sí, las decisiones son sí y son amén. Es muy importante también para recordar que cada promesa de la Escritura que tenemos no va a cambiar. La redención eterna y definitiva, la vida eterna que Dios promete, no va a cambiar. Dios no cambia como nosotros, humanos, que podemos decir sí y después decimos no. Las promesas de Dios son sí y son amén. Y ahora Pablo menciona tres cosas muy importantes que tienen que ver con el Espíritu Santo de Dios. Dice: Él nos ungió, Él nos selló y Él nos ha dado las arras. Él nos ha dado las arras. Pablo le da a entender a los cristianos de Corintios que hay algo que está garantizando el ministerio de Pablo, pero no solo el ministerio de Pablo, sino la vida de cada cristiano. Nos ungió, nos ha sellado, nos ha dado las arras. Nos ungió. La unción es mencionada en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 20, y también en capítulo 2, versículo 27. Esto no es algo, muchas veces se ha enseñado de que esta unción es solo para algún líder específico o para algún hermano que está con algún ministerio en la iglesia. Y lo que encontramos en la Biblia es todo lo contrario. Todos los hijos de Dios han recibido esta unción del Espíritu Santo para que estemos preparados para presentar con poder el Evangelio y para servir a Dios. También nos ha sellado, nos ha dado la garantía de la redención y también nos ha dado una marca, un sello, una marca de que somos sus hijos y somos sus siervos, cada uno de nosotros. Y la palabra arras es un depósito, una garantía de que algo se va a cumplir. Hermanos, amigos que están del otro lado, es muy importante saber que los hombres pueden fallar. Es muy importante entender que los hombres, por mejor disposición que tengan, pueden llegar a fallar, pero Dios nunca falla. Hay un hermano de la iglesia que siempre dice en sus oraciones que da gracias a Dios porque es fiel aunque nosotros no somos fieles. Qué tremendo lo que dice, pero qué tremenda realidad también. Él siempre es fiel aunque nosotros
no somos fieles. Siempre quizás tenemos el deseo de ser fieles, pero nuestra naturaleza humana muchas veces trabaja en contra de nosotros. Pablo, el apóstol Pablo, dijo también: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, Pablo estaba diciendo que todo su ministerio estaba respaldado no por su autoridad, no por su capacidad, no por su poder como hombre, sino por Dios, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. El ministerio de este hombre que está compartiendo la palabra con ustedes en esta mañana no tiene fuerza en sí por lo que yo pueda hacer, no tiene fuerza en sí por mi conocimiento de las Escrituras, no hay cambios en la vida de las personas por mi conocimiento, sino por Dios que está obrando en la vida de las personas. Doy gracias a Dios porque en estos últimos días tuvimos la gracia de Dios de ver a algunas personas con las que estábamos estudiando la Biblia poner su confianza en Jesucristo como su Salvador. Si esta fuera una iglesia que se basara en actividades para realizar esto, hubiéramos estado limitados y quizás estas personas no podrían haber llegado a conocer el amor de Dios y la vida eterna que quiere proponerles. Pero el hecho de que estamos haciendo la voluntad de Dios y que hubo cambios, como el apóstol Pablo hizo cambios, hubo cambios y cada uno de nosotros somos responsables de alcanzar con la verdad del Evangelio a nuestros amigos, a nuestros conocidos. Es que la iglesia sigue adelante. Como cada uno de nosotros somos responsables de enseñar la palabra de Dios a nuestros discípulos, para que ellos enseñen a sus discípulos y guiarles en su crecimiento, es lo que hace que la iglesia siga caminando en el día de hoy. Pablo termina en los últimos versículos 23 y 24 diciendo: mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Pablo está tomando de manera muy seria y cerrando de manera muy seria esta parte de la carta a los Corintios. Dice que el testigo de su ministerio es el Señor Jesucristo. Y les está diciendo: mira, hermano, ustedes me están acusando, ustedes me están maltratando, diciendo esto o aquello de mí, pero ¿saben por qué no he pasado? Porque ustedes no están listos para que yo pase. Estoy siendo indulgente con ustedes, estoy dándoles tiempo para que cambien su manera de pensar, para que busquen a Dios de todo corazón y entiendan que las decisiones que estoy tomando son guiadas por Dios. Dice: no he pasado porque quiero ser indulgente, quiero darles la oportunidad de corregir lo que están haciendo. No les visitó porque los hermanos no estaban preparados para su visita, como les decía. Dice Pablo: no que nos enseñoreemos de vuestra fe. Él no era señor de la iglesia de Corinto, ni siquiera cuando estaba ahí. Yo no soy el dueño de la iglesia Bautista Bíblica de Unquillo, sirvo como pastor a la iglesia Bautista Bíblica de Unquillo. Entonces Pablo les está diciendo: no que me enseñoree de vuestra fe, no es que yo esté teniendo una autoridad sobrenatural sobre vuestras vidas, no es que yo sea el único, el sabio, el que la tiene clara, por decirlo de alguna manera, para hacer un lenguaje más coloquial, sino que soy un colaborador. Me encanta esa palabra que Pablo usa, porque dice: sino que colaboramos para vuestro gozo. Como siervos de Dios somos colaboradores
para el gozo, para el crecimiento de la iglesia. Somos colaboradores para el crecimiento de la iglesia. Colaboramos para vuestro gozo, porque la firmeza de cada uno de ustedes, hermanos de la iglesia de Unquillo, va a depender no de mi capacidad humana como predicador, no de mi capacidad humana como maestro, sino de la obra de Dios, el Padre en sus vidas a través del Hijo, y sobre todo de la obra del Espíritu Santo, enseñándoles y guiándoles a toda verdad. El deseo del apóstol Pablo era que los cristianos de la iglesia de Corinto estuvieran cada vez más gozosos, que los colaboradores, los líderes, tenemos el deseo de que nuestros hermanos de la iglesia crezcan espiritualmente para que cada día experimenten más el gozo del Señor, el gozo de servir a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios todopoderoso. Entonces, deseamos eso. Deseamos que cada uno de ustedes, miembros de la Iglesia Bautista Bíblica de Unquillo, sigan creciendo para la gloria de Dios, que puedan experimentar la gloria de Dios. Y que si en algún momento ustedes tienen alguna duda, o si ven que el pastor o el equipo que está sirviendo o algún líder de la iglesia por alguna razón está cambiando alguna decisión que había tomado, seamos cuidadosos de no juzgar primero antes de hablar con el hermano, preguntar. A ver si el hermano está tomando una decisión guiada por el Señor, o si el hermano quizás esté tomando una decisión equivocada, o no. Hermanos, amigos, quizás muchas de las cosas que han escuchado en esta mañana, usted pueda pensar, eso tiene que ver con la vida de la iglesia, eso tiene que ver con los pastores. Y sí, tiene que ver con los pastores. Lamentablemente en estos tiempos he visto o he podido conversar con personas que están desencantadas, por decirlo de alguna manera, o decepcionadas por los pastores, por los líderes de las iglesias. Hablaba con un muy buen amigo, un joven amigo, y él me compartía esto de que hay muchas denominaciones y que hay muchos pastores que defraudan a la gente. Es cierto. Por eso yo siempre animo a las personas que quizás no están en esta condición a buscar a Dios. No a buscar una iglesia, a buscar a Dios, a buscar a los líderes que siguen y hacen la voluntad de Dios. ¿Cómo usted va a poder saber si tal pastor o cual pastor está haciendo la voluntad de Dios? Bueno, examínelo a la luz de la Biblia. No es que va a ser un hombre perfecto, no es que va a ser alguien que no se equivoca, pero sí va a ser alguien que está deseando de todo corazón servir a Dios y hacer la voluntad de Dios. Por eso le animo, si usted tiene preguntas, si usted tiene dudas, si usted tiene cualquier consulta que usted quiera hacernos, por favor, no dude. Puede dejarlo en los comentarios abajo de este mensaje, o mandarnos un mensaje a través de Facebook o a través de Instagram también. O contactarnos por vía de mail también. Vamos a poner, tiene a su disposición. También tenemos un número de WhatsApp para que nos pueda enviar mensajes o contactarnos a través de la página de la iglesia. Por favor, no lo dude. Quiero terminar en esta mañana animando especialmente a mis hermanos de la iglesia. Animando especialmente a mis hermanos de la iglesia a involucrarse cada vez más en el servicio de Dios, a involucrarse cada vez más en ser discípulos que hacen discípulos.
Como experimentó el apóstol Pablo problemas y dificultades, miren hermanos, les garantizo problemas y dificultades. Pero la recompensa de parte de Dios para nosotros en nuestro servicio es más abundante y más gloriosa que cualquier tribulación o problema momentánea. Como dijo el apóstol, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, les animo a seguir predicando el Evangelio, les animo a seguir orando por sus amigos, por sus contactos y buscando intencionalmente compartir el Evangelio con ellos. Vamos a terminar de esta manera en oración en esta mañana. Oramos. Bendito Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de compartir tu palabra. Te quiero rogar por mis hermanos de la iglesia, que les dé sabiduría para vivir sus vidas, viviendo la comisión que nos has dado, que es compartir el mensaje del Evangelio a cada una de las personas de este mundo. Y también quiero rogarte por los que están del otro lado y que aún no tienen una relación con vos, Señor, una relación real y personal, o que no están seguros de tenerla, que nos des la oportunidad de compartirles qué es esta relación y cómo tenerla, que nos dejes o nos des la oportunidad, que abras puertas para que les podamos compartir la verdad de tu palabra. Padre, te rogamos también en esta mañana por cada pastor, en cada iglesia que está predicando tu palabra, tu verdad, Señor, la sana doctrina, como dijo Pablo, que estés con ellos y estés ayudándoles y apoyándoles en su ministerio y en cada iglesia, Padre, también. Oramos por todas estas cosas y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, muchísimas gracias, que tengan un excelente domingo y que Dios los use para su gloria. Dios les bendiga.